Muy buenas noches a todos, mi nombre es David Jesús Vicioso Rodríguez, matrícula 2022-0030 y este video es para cumplir con las asignaciones del foro número 1 de electiva 1, materia Big Data, así que comenzaremos a responder las preguntas necesarias para cumplir con la asignación del foro. La primera pregunta es ¿cuántos tipos de datos existen? Actualmente y hasta donde logramos llegar en nuestra investigación, existen tres tipos de datos, pero para fines de este video solo mencionaremos dos. El primer tipo de datos es el dato estructurado, el cual mejor conocemos como datos o tipo de datos SQL, en el cual prácticamente tenemos unos datos estructurados en tablas, filas y columnas, la cual, como dice la definición, estas son sus características principales. O sea que podemos referirnos a los datos estructurados como datos los cuales están tabulados en filas y columnas que definen un atributo. Cabe aclarar que los datos estructurados tienen la característica de estar organizados, por lo que podríamos definir como que los datos estructurados en sus filas nos cuentan una historia. Es decir, a partir de una fila podemos conocer datos importantes sobre un sector o un parámetro importante del negocio o de a donde se dirija la tabla de los datos estructurados. Luego tendríamos entonces, pasando al siguiente tipo de datos, tenemos los datos no estructurados. Estos son masivos y por lo general no siguen un orden lógico debido a que no están tabulados ni siguen un concepto de filas ni columnas, sino que estos simplemente se basan en datos puntuales, dígase pueden ser textos, imágenes, publicaciones que se hagan en redes sociales. Por lo que poder contar una historia con estos datos se dificulta. Pueden ser datos extremadamente masivos, porque por lo general los datos no estructurados son utilizados mayormente para lo que vendría a ser el almacenamiento de datos en redes sociales. Los datos no estructurados también pueden ser conocidos como datos no SQL, debido a lo que explicamos anteriormente, que es que estos datos no siguen una convención de filas y columnas, sino que son datos puntuales. Tendríamos un tercer tipo de datos, el cual es conocido como datos semiestructurados, pero debido a las características de estos tipos de datos que son muy similares a los no estructurados, no los seguiremos mencionando en este video. Tenemos entonces la siguiente pregunta, que ¿qué es Big Data? Big Data básicamente es un término el cual acuña el proceso de análisis de grandes volúmenes de datos. Estos datos crecen de manera exponencial con el paso del tiempo. Al mismo tiempo también, el crecimiento exponencial de los datos presupone una dificultad en la gestión de análisis de dichos datos. Por lo general, los softwares convencionales no son capaces de analizar de manera eficaz estos tipos de datos, debido a la gran necesidad de recursos de la memoria que se necesita para el análisis de estos datos. Cabe aclarar que por lo general vamos a tener Big Data al paso del tiempo y por lo general esta data suele no estar organizada. Pueden darse casos que sí, casos que no, pero por lo general no estar organizada. ¿Dónde podemos encontrar ejemplos de Big Data? Simple, en las redes sociales. A las redes sociales manejar grandes volúmenes de datos, estos crecen de manera exponencial. Podemos poner como ejemplo Facebook, el cual debido a la gran cantidad de usuarios maneja un volumen grandísimo de datos. Poder sacar información a partir de esos grandes volúmenes de datos presupone una dificultad exponencial y bastante laboriosa a la hora de realizarse las analíticas de datos. Que pasando a ellas podemos definir la analítica de datos como el proceso mediante el cual se toman y se procesan los datos al fin de poder contestar una pregunta o poder contar una historia. Cabe aclarar que la analítica de datos tiene como objetivo tomar estos datos, como ya hablamos anteriormente, analizarlos, convertirlos darles un valor formativo y predictivo y a partir de eso entonces sacar conclusiones que pueden fomentar el impulso de un negocio o salvaguardar dicho negocio, el cual es el objetivo de la analítica de datos. Tomar los datos y a partir de ellos entonces contar una historia predictiva, la cual permita anteponerse a posibles riesgos
o impulsar al negocio hacia la dirección correcta. Continuando con el tema de los análisis del análisis de datos, tenemos entonces las etapas donde la ética ayuda a la ciencia de datos, básicamente la ayuda en todo su proceso, debido a que la ética juega este factor fundamental de responsabilidad durante la hora de la recopilación, del procesamiento, el análisis y la interpretación de resultados. Dígase que si no se tiene una ética adecuada en el análisis de datos, pudiéramos tomar datos aleatorios, a partir de ellos procesarlos tal vez de manera ineficiente y a partir de esta ineficacia entonces a tener un análisis inadecuado, el cual no tiene una interpretación de resultados errónea y eso puede provocar un desvío de la ruta correcta que necesita el negocio. Puede provocar también que no se conteste las preguntas iniciales que se planean contestar a partir de la analítica de datos, no se conteste de manera adecuada o se lleve el negocio hacia una ruta errónea. Hasta aquí ha sido mi exposición sobre la investigación realizada para responder el foro número 1 de la materia de Big Data. Muchas gracias por tu atención.